Hola amigos, ¿qué tal? Hoy estamos en un día de mucha reflexión y durante nuestra programación hemos visto gran cantidad de películas, de programas como el Vía Crucis. Agradecemos al Instituto San Francisco de Asís que ha estado desde muy temprano nuestro equipo viendo este hermoso video del Vía Crucis. Luego a las 11 de la mañana también las hermanas canonesas nos han regalado un viernes de canto al Señor. Qué bonito realmente. Y a esta hora, luego de este importante especial, ya al mediodía, estamos compartiendo con todos ustedes porque llegó el momento de reflexionar. Es a esta hora cuando Cristo, estando en la cruz, emite palabras. Las 7 palabras es nuestro programa especial que vamos a presentar en este momento. La producción no ha escatimado esfuerzos. Está enlazando con los sacerdotes de la zona pastoral de Chincha y una de las religiosas también de la zona pastoral. De diferentes lugares, hoy quieren compartir esa experiencia de decirnos el significado de cada una de las palabras. Pero para conocer un poco sobre el particular, sobre qué significado tiene las 7 palabras en nuestras vidas, el padre Nicolás Garding, de la parroquia Cristo Rey del distrito de Pueblo Nuevo, nos dará una introducción a lo que es el sermón de las 7 palabras. Hoy ya lo compartimos porque la Semana Santa en vivo, a esta hora del día, estamos aquí en Canal 2 Chincha para regalarle este especial. Adelante, padre Nicolás. Muy buenas tardes, soy el padre Nicolás, párroco aquí en la parroquia Cristo Rey en Pueblo Nuevo. Me da gusto que nos invitaron a compartir con ustedes pensamientos en cuanto a las 7 últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en el Calvario, en la cruz. Y yo soy misionero oblato de María Inmaculada. Y parte de nuestro carisma en nuestro libro de reglas somos invitados a mirar todo del perspectivo de Cristo crucificado. Ojalá las 7 palabras les va a ayudar mucho. Van a ver hermanos sacerdotes y una religiosa con cada palabra. Y a mí quiero nomás dar una pequeña reflexión como introducción. Y quizás el primer punto que recomendamos a todos es que cada cristiano católico, si es posible, debe memorizar las 7 palabras, porque no son muchos. Muchas veces los hermanos separados nos ganan y tienen memorizada ciertas palabras importantes, y eso sí son 7 palabras importantísimas. Entonces, es como ustedes que rezan el rosario, deben tener memorizado esos 20 misterios. Pero aquí es más fácil, son 7 frases, no solamente palabras, son frases. Y nosotros recomendamos fuertemente que como familia también lo mediten, especialmente Viernes Santo, y como iglesia doméstica. Porque una cosa es en la procesión como una parroquia y en el templo, y otra cosa es en su iglesia doméstica, seguir meditando, y quizás en su familia cuando lean las 7 palabras, que en esta parroquia hemos preparado un folleto con las citas bíblicas, pero por favor presten atención y quizás cuando escuchan tengan ahí su lapicero y papel para que tengan las 7 palabras, 7 frases y la cita bíblica, porque en la familia, repito, como iglesia doméstica, donde los niños vienen educados en la fe, quizás la familia puede hacer su propia reflexión, tener una pausa después de cada palabra, y los niños, los abuelos, también todos comparten qué me dice a mí esta palabra, y así con las 7. Bueno, entonces, primer punto es el contexto
de estas 7 palabras, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, el trono o púlpito de la cruz, el rey con la corona de espinas, y en Calvario. Y tenemos que recordar que el contexto es también lo que hemos meditado Domingo de Ramos, de la pasión, toda la pasión de Cristo, porque aquí estamos recordando cuando Él estaba colgado en la cruz, pero hay que, para apreciarlo, recordar su sufrimiento antes. Por ejemplo, los azotes, que eran no solamente en la espalda, era todo el cuerpo enfrente también, porque la sábana santa indica los detalles de los azotes. Y recuerda que esos azotes con ese látigo tenían anzuelos de plomo. Cada vez que entró, quitó pedacitos de carne. Estoy diciendo eso porque con esa corona de espinas y la sangre que iba perdiendo por esos azotes, nuestro Señor Jesucristo sí tenía mucho sufrimiento, no solamente los clavos. Claro, estamos recordando también el sufrimiento muy grande que tenía espiritualmente o psicológicamente. Abandono de sus amigos, calumnia, burlaban de él, un tipo de bullying que hicieron, el sufrimiento que vio de su mamá. Entonces todos esos sufrimientos son el contexto para recordar estas 7 últimas palabras. No estamos recordando que estaba en la cruz, pero también en las horas previas. Y entonces estas 7 palabras, algunos santos dicen, como son sus últimas palabras, son su testamento, sus últimos deseos. Ya estableció el Nuevo Testamento en la última cena, la noche antes de su muerte en la cruz. Pero estas 7 palabras nos hacen recordar los últimos deseos más fuertes de nuestro Señor Jesucristo. Y es un resumen de toda su vida, dicen algunos santos. Bueno, así, hermanos, tradicionalmente voy a seguir un cierto orden, aunque la iglesia no tiene que ser este orden, pero aquí en esta zona parroquial seguimos este orden. El primero es perdonando a los enemigos. Lucas 23, versículo 34. Y cuando Jesús perdonó, diciendo, Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Eso es tan importante para todos nosotros entrando en Semana Santa y Viernes Santo. Para recibir el perdón de Dios tenemos que perdonar a los demás. Y es muy difícil perdonar a gente que nos miran como enemigos, y también cuando somos víctimas injustamente. Entonces sabemos que no es fácil perdonar, pero el hecho que nuestro Señor Jesucristo lo hizo sin que los otros preguntaron, no pidieron el perdón, Él mismo brotó de su corazón. Digamos, por ejemplo, si una mujer siente que su pareja, su esposo, era como Judas Iscariote y traicionó a ella con adulterio, y él no pide perdón, pero es bueno que ella misma expresa el perdón para que ella quede sanada. Obviamente, si un hombre es alcohólico o infiel, ella no tiene que aceptarlo en la casa, pero tiene que perdonarlo. Dice, yo no guardo rencor, ya no podemos seguir adelante porque tú me puedes contaminar con una enfermedad, pero yo sí te perdono. Y eso sana a ella, y aunque no es fácil, y no es un sentimiento, es más que nada un acto, una declaración, un acto de voluntad. Luego tenemos como la segunda palabra que vamos a escuchar, es también de San Lucas, capítulo 23, y Jesús dijo a uno de los ladrones, y aquí lo dice a todos los pecadores que somos nosotros, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y
eso nos debe animar, porque todos a veces sentimos desesperados. A veces hay gente que no viene a la misa porque dicen, yo soy pecador. Y tenemos que decir como Papa Francisco, la iglesia es un hospital, todos vengan, Cristo quiere salvarnos. Entonces, con el último gesto de ese ladrón, que era compasión por Jesús y pidiendo perdón, podía entrar en el paraíso. Y después tenemos de Juan capítulo 19, tenemos que habló a su madre, mujer, aquí tiene tu hijo, a San Juan. Y San Juan representa a todo discípulo. Entonces todos debemos recibir a la Virgen María como nuestra madre y recibirlo en nuestro hogar. Porque dijo, aquí tienes tu madre. Y entonces muy importante en Semana Santa, la Virgen de Dolores, que ella nos acompaña en nuestra devoción a la Virgen María. La cuarta palabra por tradición es Mateo 27, versículo 47, en hebreo, Eloi, Eloi, sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Entonces, yo como sacerdote, a veces tenemos gente que, por ejemplo, aquí hubo una mujer hace poco que tiene SIDA porque su esposo era infiel y ahora transmitió a ella la SIDA y está muriendo y tienen varios niños. Ella dijo, Padre, yo no entiendo por qué Dios me ha abandonado, me dejó tener esta enfermedad terminal. O una persona con cáncer a veces nos dice eso. Y tenemos que decir, mira, Jesús sí estaba citando el Salmo 22, depende de la Biblia, puede ser el número 21. Y por tradición decimos que probablemente Jesús citó todo ese Salmo. Empieza así diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero sigue con mucha esperanza. Jesús tenía la tentación de pensar en su aspecto humano que Dios lo había abandonado. Pero él venció esa tentación y no lo aceptó. Era un poco como Job, tenía esa tentación. Y luego la quinta, la sed. No solamente la sed física, que obviamente tenía con todo ese sudor y perdiendo la sangre, pero sobre todo los santos lo dicen, refiere a la sed que Cristo tiene para tu fe, tu amor, tu corazón. Y por eso tenemos que animar a otra gente que tiene sed y tratan de saciar la sed por felicidad y por Dios con licor o drogas o sexo afuera del matrimonio. Entonces todos tenemos que ayudar a saciar la sed de Cristo trayendo gente a Él en la Santa Iglesia Católica. Luego viene la sexta, cuando Jesús dijo en Juan capítulo 19, versículo 30, todo está cumplido. A eso refiere Él todas las promesas del Antiguo Testamento y todas las profecías del Antiguo Testamento. Él en su pasión, muerte y resurrección estaba cumpliendo todo eso por nuestra redención. Y cuando uno recibe la redención con fe, está bautizado y tiene fe, puede tener la salvación. Claro, hay un juicio antes de eso. Y la última palabra que vamos a escuchar, la séptima por tradición, es Lucas 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y después expiró. En Viernes Santo nos ponemos de rodillas en ese momento. Pero eso quizás es la conclusión más importante para toda nuestra vida. Queremos poner todo en manos de Dios Padre, abandonándonos. Muchas veces no nos gusta las circunstancias de la vida, pero si es algo que no podemos cambiar, hay que aceptarlo y repetir esas palabras: en tus manos encomiendo mi espíritu. Hay un canto: entre tus manos está mi vida, Señor, entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir, entre tus manos confío mi ser. Entonces, hermanos y hermanas, esperamos que todos
meditando estas 7 palabras y enseguida a continuación los otros sacerdotes y una religiosa les va a compartir más profundamente cada una de las frases o palabras, y seguramente meditándolos sí lo ponen en práctica, porque no basta, ay, qué bonitos sentimientos, y incluso uno tiene lágrimas. Tiene que cambiar la vida. Tenemos que abrirnos a conversión y luego compartir la fe con otros, ser discípulos y ser misioneros como fruto de meditar estas hermosísimas 7 palabras, últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo en Calvario, en la cruz, y ver toda nuestra vida a la luz de Cristo crucificado. Los ojos que Él tenía y lo que Él dijo debe ser nuestra visión en nuestra vida ordinaria, diaria. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga, y hacemos la bendición en la forma de la cruz. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Que pasen muy profunda trido pascual, entrando en el misterio del sufrimiento, cruz y resurrección de Cristo, para que en tu vida siempre puedas resucitar. Bien, el Padre Nicolás nos ha hecho reflexionar qué importante es saber por qué a nuestros hijos debemos enseñarles la importancia de las 7 palabras de Cristo en la cruz. Vamos con la primera palabra para reflexionar. El Padre Juan José Miranda, de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, nos trae la primera palabra para reflexionar en esta mañana. Aunque he sido tu enemigo, mi Jesús, como confieso, ruega por mí, que con eso seguro el perdón consigo. Cuando loco te ofendí, no supe lo que yo hacía. Sé Jesús del alma mía y ruega al Padre por mí. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es la primera palabra que Jesús dijo en la cruz, y hoy nos los va a interpretar el Padre Juan José Miranda, quien está en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Padre Juan José, bienvenido al sermón de las 7 palabras. Queda con usted, Padre, la primera palabra. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Adelante, en la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Nos hallamos en Semana Santa. Muy queridos hermanos, en la fe y en el amor de aquel que entregó su vida por nosotros hasta morir clavado en la cruz. A Él se dirige siempre nuestra mirada, la mirada de un creyente en la fe verdadera, en la fe católica. Siempre a lo largo del año se dirige a Jesús clavado en la cruz. Ya lo decía San Pablo dirigiéndose a aquella comunidad cristiana de Corinto: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Puede ser escándalo para unos, puede ser necedad para otros, pero para los llamados, fuerza y sabiduría de Dios. Para nosotros, Jesús, el Hijo único de Dios hecho hombre, Jesús clavado en la cruz, es fuerza y sabiduría de Dios. Es, mis hermanos, aquel que da sentido a nuestra vida. Nuestra vida sin Jesús clavado en cruz, derramando su sangre por nosotros, nuestra vida no tiene sentido, se pierde. Con Jesús clavado en cruz aparece aquel que nos redime,
aquel que paga el precio de nuestro rescate, a quien siempre invocamos como nuestro Salvador, sabiendo que esa salvación esperamos que un día se haga plena en el gozo maravilloso de la gloria de los elegidos que Él, Jesús, dejándose clavar en la cruz, nos ha ganado para nosotros. Estamos en este día, Viernes Santo, el día en que precisamente revivimos lo acontecido en Jerusalén aquel viernes en que Jesús fue condenado a muerte, previamente por las autoridades judías. Se ha declarado hijo de Dios, blasfemo, reo de muerte. Después, por la autoridad política romana, Poncio Pilato, condenado a muerte. Viernes Santo. Este día contemplamos a Jesús en ese proceso de su pasión en que es humillado, ultrajado, insultado y despreciado, triturado por nuestros crímenes. Y le contemplamos sobre todo levantado en alto, como Él había anunciado proféticamente. Cuando levanten al Hijo del Hombre, le contemplamos ahí, sí, levantado en alto, crucificado en cruz. Y Él, desde la cruz, pronuncia una serie de expresiones cuando ya las fuerzas físicas se le están acabando. Esas expresiones que recogen los evangelios, hemos dado en llamarlas las 7 palabras, 7 momentos en que Jesús interviene, hablando desde la cruz. La primera nos la presenta San Lucas, 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús está maltratado en extremo, totalmente ensangrentado, en medio de unos dolores verdaderamente profundos, dominado por la sed, a punto de morir. Ahí tiene a su alrededor a las personas que han hecho realidad su condena. Están al pie de la cruz, a unos metros de distancia. Ahí están los encargados de haber llevado a la práctica su crucifixión, sin contemplaciones, cumpliendo el encargo que la autoridad política les ha encomendado. Lo han crucificado. Jesús podría sentirse no solo decepcionado por su pueblo de Israel al que él pertenecía, podría sentirse en animadversión, con un sentimiento de repulsa, un sentimiento profundo hacia esas personas que por envidia, maldad, odio, llegaron a condenarlo. Podría sentirse verdaderamente amargado contra todos aquellos que estaban a su alrededor y seguían mofándose de él, y contra aquellos soldados encargados de torturarlo, que estaban totalmente indiferentes ante sus sufrimientos profundos y su muerte. Y sin embargo, él prorrumpe en esa expresión: Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen. Ha venido para eso a la tierra, para lograrnos la misericordia de Dios, para hacer posible el perdón de ese Dios que es amor infinito. A ese pueblo suyo y a la humanidad entera que se empeña con frecuencia en vivir de espaldas a Dios, siguiendo sus impulsos, sus inclinaciones, que muchas veces son torcidas, son autodestructoras. Esa humanidad verdaderamente pecadora está ahí, representada en aquellas autoridades judías, en aquel grupo de soldados encargados de llevar a cabo la condena a muerte de Jesús y que lo han crucificado. El sentimiento de Jesús, nada de rencor, ningún resentimiento, ninguna animadversión, ninguna condena de aquellos que la merecerían por su actitud orgullosa, odiosa, por su actitud de envidia o por su actitud de indiferencia o de mofa ante la muerte de Jesús crucificado. Se la merecerían, como la humanidad entera, como nosotros, que a veces nos dejamos llevar de instintos, de sentimientos, de impulsos que nos hacen vivir por debajo de nuestra dignidad de seres humanos. Cada vez que una persona se deja llevar de esos impulsos instintivos y se pone de espaldas a Dios, cae en su autodestrucción porque cae en el pecado. Merecería el rechazo de ese Dios que le tiende la mano, de quien procede su existencia, pero Dios nos ha enviado a su Hijo, y el Hijo de Dios está ahí, levantado en alto, pagando el precio de nuestro rescate, que implora cuando está a punto de morir el perdón para aquellos facinerosos, para aquellos perversos, para aquellos indiferentes, para los que dan la espalda a Dios. Padre, perdónalos. Y no lo dice en vano. Ante Dios Padre, Él presenta su propio sacrificio, su sangre derramada, abundantemente, generosamente, de forma total. Está desangrándose por completo en la cruz. Padre, perdónalos. ¡Qué grandeza! Verdaderamente ahí nos sorprende un hombre de la mayor categoría. ¿Quieres descubrir la grandeza del ser humano? Mira a Jesús crucificado. ¡Qué grandeza! ¿Cuántas veces ponemos la mirada en seres humanos que aparecen grandes en algún aspecto de nuestra vida social, política, deportiva, artística, y que sin embargo en otros aspectos dejan mucho, mucho, mucho que desear, y a veces son personas verdaderamente raquíticas y a veces despreciables? Así nos ocurre a los humanos. ¿Quieres descubrir la verdadera dignidad, la grandeza del ser humano? ¿Quieres ver el modelo de hombre? Mira a Jesús. Mira a Jesús clavado en la cruz. Míralo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No solo implora el perdón de Dios Padre, quiere poner por delante hasta una disculpa, una excusa. No saben lo que hacen. Y verdaderamente
aquellos que estaban cerca de la cruz podrían estar dominados por algún sentimiento de maldad, no lo ocultemos, de maldad que con frecuencia domina al ser humano, de forma aparente o de forma oculta, pero cuántas y cuántas veces al ser humano le mueve la maldad, cuántas veces. Pero aquellas personas verdaderamente podían comprender que estaban maltratando, que estaban ultrajando, que estaban torturando al autor de la vida, al Dios infinito que es 3 veces santo, de quien procede todo bien, que es amor de los amores. Podían comprenderlo. Maldad tenían, sin duda ninguna, y no poca. Pero cuando Jesús dice no saben lo que hacen, toca la fibra de ese ser humano que no se da cuenta de lo mucho que se degrada él mismo, de cómo se rebaja a unos niveles, a veces de animal, cuando da la espalda a Dios. No se da cuenta, no lo comprende, pero esa es la realidad. Se degrada, se rebaja todo aquel que da la espalda a Dios, todo aquel que no reconoce la bondad, el amor, la supremacía de Dios. Él mismo se está arruinando, se está degradando, pero no se da cuenta. Perdónalos porque no saben lo que hacen, no saben lo que hacen. Ese es Jesús. Vamos a mirarle detenidamente, ahí crucificado, levantado en alto, clavado en la cruz. Aprendamos de él. No tengamos, hace poquito tiempo lo expresaba el Papa Francisco, no tengamos las cruces en una o en otra parte como un simple adorno que rellena un lugar, un pasaje, una habitación, un local. No. Pensemos, ahí fue levantado en alto y clavado, torturado, desangrado, el Hijo de Dios. El Hijo único de Dios, verdadero Dios, siendo hombre, en su humanidad, en su ser corporal, cómo fue de maltratado, cómo fue de triturado por nuestros crímenes. Le contemplamos a Jesús, vemos la enorme dignidad del ser humano cuando vemos a ese modelo de hombre. ¿Seremos nosotros capaces de mantener rencores, de mantener odios, de mantenernos sin reconciliar días, meses, años, cuando miramos a Jesús crucificado y le escuchamos: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? Es hora de mirar a Jesús y de copiar de él. El cristiano siempre ha de pretender ser una copia de su Maestro, de Jesús, y ante todo de Jesús clavado en la cruz. Qué bien lo decía el gran teólogo Santo Tomás, que había aprendido mucho más de Jesús crucificado que de todos los libros que había leído. Es el gran libro, Jesús crucificado, y cuando empieza a hablar, esta es su primera palabra. ¡Qué lección nos da! ¡Qué lección! Cómo brilla ahí, alta, muy alta, la dignidad humana, la grandeza del ser humano, capaz de perdonar, capaz de buscar una disculpa, una excusa a aquellos que maltratan, a aquellos que torturan, a aquellos que derraman su odio. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que nos valga a esta humanidad que a veces se empeña en ir por caminos torcidos, esta humanidad que a veces se empeña en vivir de espaldas a Dios,
que nos valgan a todos estas palabras de Jesús para sentirnos agradecidos profundamente, tocados en lo más profundo de nuestro ser, dispuestos a copiar de Él y a no dejarnos dominar nunca de un sentimiento de odio y de rencor y mantenerlo ahí, enraizado en nuestro corazón. Nunca. Aprendamos de Jesús crucificado a perdonar y sintámonos por Él invitados siempre a ese perdón de Dios que Jesús nos ha ganado para todos a pulso, entregando su vida por nosotros, muerto en la cruz. Mis hermanos todos, creo en mi Señor Jesucristo crucificado, mi Salvador, mi Redentor. De Él me fío, de Él quiero aprender. Nos encontramos con el Padre Juan José Miranda y hoy estamos en esta hermosa parroquia, Nuestra Señora de Fátima. Cómo no recordar al Padre Santiago Calle, a muchos colaboradores, muchos feligreses, quienes estuvieron allí, trabajando en la viña del Señor. Y vamos a compartir ahora la segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vuelto hacia ti, el buen ladrón, con fe te imploro tu piedad. Yo también de mi maldad te pido, Señor, perdón. Si al ladrón arrepentido das un lugar en el cielo, yo también, ya sin recelo, la salvación hoy te pido. Señor y Dios mío, que por mí agonizaste en la cruz y con tanta generosidad correspondiste a la fe del buen ladrón, diciéndole, hoy estarás conmigo en el paraíso. Vámonos a la parroquia Nuestra Señora de Fátima para que pueda darnos el mensaje de la segunda palabra, el Padre... Vamos con el nombre del Padre. El Padre Iván Ventosilla, de la parroquia Nuestra Señora de Fátima. Estamos en vivo y a esta hora justamente ya nos dice la producción, ya estamos enlazados en la parroquia Nuestra Señora de Fátima, que está ubicado también en la intersección de la Avenida América y la calle Ayacucho, en el centro de la ciudad. El Padre Iván Ventosilla ya está preparado con la segunda palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Adelante, Padre. Buenas tardes, hermanos. Hoy me ha tocado reflexionar la segunda palabra de Jesús en la cruz. El texto del Evangelio según San Lucas es la siguiente. Uno de los malhechores que estaban crucificados con Jesús lo insultaba. ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y también a nosotros. Pero el otro lo respondió diciendo, ¿no temes a Dios tú, que estás en el mismo suplicio? Nosotros lo hemos merecido y pagamos por lo que hemos hecho, pero éste no ha hecho nada malo. Y añadió, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Jesús le respondió, en verdad te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Es muy interesante este texto que nos deja San Lucas. Estos dos ladrones habrán escuchado de Jesucristo, habrán sido oyentes de repente su predicación. Nadie sabe de cómo estos dos ladrones han llegado a este momento de la cruz. Lo único que sabemos de la Sagrada Escritura es que están condenados junto con Jesús. Y este texto nos hace ver que hay dos formas de ver la cruz.
Por un lado está el ladrón que le reclama a Jesús: si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Es decir, estos dos ladrones han ido acompañando a Jesús desde la condenación en la cruz hasta el Calvario. Y a lo largo de todo este camino, ambos han vivido lo mismo. Es como que los dos ladrones vivieran el Vía Crucis de este Viernes Santo. Han estado contemplando cada misterio del Vía Crucis con Jesús. Han visto que ha sido condenado a muerte, han visto que Jesús ha abrazado la cruz, han visto cómo se ha caído, han visto cómo Simón de Cirene lo ha ayudado, han visto cómo María, nuestra Madre, se ha acercado a Jesucristo. Es decir, han visto todo. Dos personajes, dos formas de ver la cruz. Uno de ellos le reclama, sabiendo que ha pecado, sabiendo que es un ladrón, aún así reclama a Jesús: ¿por qué no nos salvas a nosotros? Se burla de él. Y deja bien claro este personaje, el primer ladrón que se queja delante de Jesús, de que más de buscar un perdón, un consuelo, pues termina renegando de su propia realidad. Y es que el pecado nos aparta del Señor. El pecado no permite ver el amor misericordioso de Dios en medio de las dificultades. Cuando no nos confesamos, cuando pensamos que tenemos la razón, cuando criticamos a los demás, cuando de repente hemos hecho de nuestro sufrimiento, de las cosas que nos han hecho sentir, nos han hecho pasar, un resentimiento, un rencor que ha marcado en mi historia personal, en la historia de mi familia, no soy capaz de ir a Jesús para que me sane, me libere y sane mi hogar. Reniego, me quejo de Dios, me quejo de la iglesia. Yo vivo mi fe a mi manera. Eso es lo que demuestra este ladrón, viendo lo mismo. El otro es muy distinto. Se podría decir que el otro ladrón, el ladrón arrepentido, mira a Jesús de otra forma. El hecho de poder contemplar ese Vía Crucis lo ha ido transformando, le ha ayudado a ver que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio del pecado, Él puede conseguir este perdón. Cada estación, cada momento que el ladrón veía a Jesús y le ha llenado su corazón, este es Dios. Este no insulta a los que le insultan, no critica a los que le critican. En ningún momento hay una queja. Este hombre que está sufriendo injustamente, este hombre es el Hijo de Dios. O sea, este ladrón lo reconoce. El ladrón arrepentido no ha visto ningún milagro. El ladrón arrepentido no ha visto ningún acto prodigioso de Jesús. Ha visto a un ser humano que perdona, a un ser humano que aconseja, que consuela en medio de su sufrimiento, que da esperanza cargando la cruz. Este ladrón arrepentido ha visto al Hijo de Dios en el hombre Jesús. Ha reconocido la divinidad de Jesucristo en medio de la cruz y crucificado, ensangrentado, se atreve a defenderlo y a decirle: oye, tú que te quejas de la cruz, tú que quieres vivir una fe a tu manera, tú que no entiendes nada del sufrimiento y del dolor, oye, es mejor que te calles, porque este hombre no ha hecho nada malo, porque Dios no quiere nada malo para nosotros, porque Dios no quiere que manipularnos a su antojo. No, Dios quiere que le descubramos a Él su amor en medio de la cruz. Porque la cruz para nosotros, los hijos de Dios, es salvación. La cruz, que es un símbolo
de matemáticas, que es el símbolo más, es para sumar. Si esas dos líneas, dos palos, le quitamos el lado vertical, queda el horizontal. Si le quitamos a la cruz, Dios deja de ser cruz, deja de sumar, sino restar. Aquel ladrón arrepentido se atreve a decirle a Jesús, sabiendo de que también es pecador, sabiendo que ha robado, ha hecho sufrir, ha sufrido todo, pero el arrepentimiento, el poder contemplar el dolor, el poder contemplar la misericordia de Dios en el hombre Jesús que lleva la cruz, le atreve a decir, Jesús, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Es decir, no solamente ese reconocimiento de ese hombre Jesús como Dios, sino como Rey, un Rey cuyo trono es la cruz, tu reino. A ese quiero llegar. Sé que he estado descaminado, he estado desorientado, pero lo que tú prometes, lo que yo he escuchado, cómo consuelas a las hijas de Jerusalén, cómo te has limpiado tu rostro, cómo te has encontrado con tu Santísima Madre, cómo has dicho perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque todo eso he sido testigo. No he visto ningún milagro, solamente he visto gestos de misericordia. Es por eso que me atrevo a decirte a ti, Jesús, acuérdate de mí. ¿Y cuántas veces esta frase nos ayuda a nosotros a salir de nuestro pecado, a ver que necesitamos de la misericordia de Dios, a no pensar de que yo ya veré cómo hago con respecto a mis pecados, si puedo cambio y si no cambio pues ya será el tiempo que me ayude a cambiar? No, es Jesucristo. Nos pide que vayamos a confesarnos, nos pide que reconozcamos nuestros pecados. Él se acuerda de nosotros, Él está dispuesto a perdonarnos, Él está siempre abierto a recibirnos, a darnos su cuerpo, a alimentarnos para tener vida en Él. Ese ladrón, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Le pide a Jesús solo una cosa. Jesús nunca se olvida de nosotros. Y la respuesta de Jesús es una respuesta que tú y yo anhelamos siempre. Que cada día debemos ser testigos de esa frase que nos dice Jesús. En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No le dice, mira, vamos a ver si te hacemos un juicio y si todo esto, si entras al cielo o no entras al cielo. Vamos a ver si de repente tú has faltado a la justicia. Hoy mismo, para Jesús no es que no hay un mañana, sino un eterno presente. Hoy mismo te perdono. Hoy mismo quiero que estés conmigo. El paraíso es paraíso porque es estar con Jesús, es estar reconciliados con el Señor. Ese es el mejor paraíso. Puedes haber tenido un montón de problemas, haberte metido en un montón de cosas inadecuadas e inaceptables, pero cuando te acercas a Jesús y te arrepientes de verdad, hoy mismo estás con Él. Y esa paz que te da te ayuda a reparar el daño ocasionado, a pedir perdón, a poder reconciliarte con los demás, a expulsar todo tipo de rencor y resentimiento. Hoy mismo. No esperes tú mañana, no esperes tú que pase esta Semana Santa sin haberte reconciliado con Dios. No esperes de que una vez terminada la Semana Santa, luego vuelves a lo mismo. Termina el sentimiento, la devoción. Bueno, ya yo vi al Señor crucificado de Chincha, yo ya cargué la soga, cargué el anda, ya estuve participando ahí, ya no me interesa. No, hoy mismo debes cambiar. Este Viernes Santo es para ti y para mí un momento de conversión, un momento en que Jesús te dice, hoy mismo quiero que estés conmigo. Pues acerquémonos a confesarnos, acerquémonos a poner nuestra vida en manos de Jesús. Él no nos quita nada, nos da todo.
Y lo que quiere el Señor es un sincero arrepentimiento y una sincera conversión de nuestros pecados. Que volvamos siempre a la casa del Padre, como el Hijo pródigo, a pedirle misericordia y a estar siempre con Él. Que el Señor crucificado nos mueva nuestros corazones y nos ayude a vivir esta Semana Santa y experimentar la alegría de la resurrección con un corazón distinto y limpio, y que cada día lo cuidemos con la confesión y la Eucaristía. Queridos hermanos, les doy la bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, pequé y ten misericordia de mí. Todos somos pecadores. Algún día hemos cometido hierros, hemos cometido errores, y lógicamente lo importante es arrepentirse, entregarnos al Señor. Yo he experimentado que tener a Dios cerca cuando nos ocurre algo que nos marca la vida, por ejemplo, tener un familiar enfermo, tener algo que nos pase, que nos marque, es cuando realmente podemos sentir la presencia de Dios. Ojalá sea en tu caso. Vamos a ir a la primera pausa comercial, porque luego de la pausa, director, nos vamos a trasladar hacia la parroquia Cristo Rey del distrito de Pueblo Nuevo. Y luego de este pequeño corte, regresamos con la tercera palabra de Cristo en la cruz. Pausa comercial. Regresamos.